Muy buenos días, de nueva cuenta estoy aquí en el espacio a través de lo que es Vic Morelia, un espacio donde tendremos que aprender a simplemente dar nuestra opinión y responsabilizarnos sobre aquello que escuchamos y lo que emitimos. De nueva cuenta quiero reconocer que en este tema tendremos la participación de una persona que pues nomás me dijo vamos a transmitir. Yo me dije, bueno, pues ¿por qué no? Así que aquí me la traje. Muchísimas gracias, Olivia. Bueno, ahorita primero quiero que sepas bien quién es, porque si no nos va a decir que pues como así, ¿no? Así que nuestra invitada tiene una experiencia laboral buenísima. Pero no sin antes decir completamente lo que es su nombre. Ella es Laura Olivia Amador Zavala. Ella es psicóloga investigadora. Dentro de su experiencia laboral, ella pues pasó por ser jefa del Departamento de Desarrollo Integral Juvenil en el Instituto de la Juventud Michoacana en un periodo de febrero al 2019 y octubre del 2019. Desarrollo de implementación de actividades de salud culturales y deportivos, diseño de programas de capacitación a personal y usuarios y vinculación institucional, así como asesora experta en lo que es Asociación Mexicana de Desarrollo Comunitario, CPNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la ONU directamente. En enero-septiembre del 2016, capacitación a personal docente de nivel medio superior, promoción de desarrollo de habilidades socioemocionales, así como continuar con su formación académica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctorado en psicología. Y bueno, es un proyecto de investigación orientado a personas privadas de su libertad con psicopatía. Así que hoy que la hemos invitado para que hable sobre lo que es la opinión que tenemos que trabajar con una persona que recibe su diagnóstico en este momento de lo que es el coronavirus, hablando de lo que es COVID-19. Oli, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarme en esta mañana. ¿Cómo te sientes, Oli? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, y gracias obviamente también al DIF municipal por la invitación y sobre todo por abrir estos espacios que serán espacios de debate, de divulgación y de información a todos los usuarios, que en estos momentos es súper importante tener un apoyo, una guía, pero con profesionales así como tú, coordinando, y también pues con todo el personal de aquí del DIF. Pues muchas gracias por estas actividades que desarrollan también incluso para todos nosotros como ciudadanos. Así que si conoces a Oli, pues es momento de unirte a Vic Morelia para que tengas la posibilidad de escuchar su opinión en torno a este tema, porque Oli, este ha sido uno de los temas que muchas veces las personas están enfrentando ya como parte de su vida cotidiana, y bueno, en torno a justamente el abordaje psicológico que pareciera que no nos toman en cuenta, pero estamos demasiado presentes en muchas áreas de oportunidad y de desarrollo. Y en este momento, Oli, en la parte de lo que es el COVID, en la parte de recibir un diagnóstico, en la parte de la persona que realmente ya lo tiene, ya lo padece, descubrimos que hay un impacto, ¿no? Y que muchas veces es la parte física la que se toma en cuenta, y la otra es qué es lo que está pasando cuando una persona realmente se enfrenta a esto dentro de la experiencia. Y sabemos que todos hoy en día hemos ido normalizando algún contacto, algún familiar, algún conocido que realmente está pasando por una situación como esta. Oli, ¿cómo ha sido para ti descubrir que ya en tus redes aparece esto como si fuera la vida cotidiana? O sea, ya es como que sabemos que están pasando por esta situación, pero efectivamente pues no se normaliza, no se termina de normalizar, porque al final casi siempre buscan a una persona que los oriente en este momento. Así es, tocas varios puntos importantes en estos cuestionamientos. Número uno, ¿cómo es la percepción de las personas que están siendo diagnosticadas con COVID? Esto va a depender en gran medida, y lo vemos también en términos médicos, en el momento en el que se realice el diagnóstico, y que tiene que ver también con la sintomatología asociada a cada persona. De acuerdo a las diferentes cepas que existen del virus, y al organismo también que está siendo el receptor, va a interactuar de manera diferente. Entonces, por eso es que dicen, oye, ¿por qué tú si lo tienes y eres asintomática? ¿O por qué si lo tienes y tienes síntomas leves? ¿O por qué presentas gravedad en el mismo? Esto tiene que ver por estas dos interacciones. El tipo de cepa que está recibiendo tu organismo y tu organismo.
Ahí hablamos de otras comorbilidades también, como diabetes, hipertensión, sobrepeso y algunos otros padecimientos crónicos, degenerativos como cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a esto, para que el público también lo conozca, por eso es que interactúa diferente. Entonces, el virus mutó, como todos sabemos, y se ha ido evolucionando. Finalmente hablamos de una evolución biológica de este virus. Y entonces, por eso se presenta diferente sintomatología de acuerdo a cada caso. Esto, obviamente, el impacto psicológico que tiene cuando se da un diagnóstico de COVID-19 en la persona va a variar dependiendo también de los recursos psicológicos que la persona tenga en este momento. ¿Qué es un recurso psicológico? Son todas las redes de apoyo con los que cuenta una persona. Pueden ser recursos individuales, es decir, que está asociado a rasgos de personalidad. Pueden ser los recursos familiares, es decir, cómo yo me estoy comunicando con mi familia, con quién convivo, obviamente también los amigos, y sin dejar de lado, obviamente, pues también todos los recursos económicos. En general, todos estos recursos psicológicos nos van a ayudar a enfrentar la situación de cierta o tal manera. Entonces, aquellas personas que lamentablemente de manera como rasgo de personalidad tienden a estresarse, a ser más ansiosos, pues obviamente una noticia de este tipo recae y obviamente el impacto negativo es mucho mayor. Cuando nosotros estamos pasando por una situación donde nuestro familiar, nuestro conocido recibe el diagnóstico, entra en una fase de primero saber que existe esto a nivel social, pero cuando nos enfrentamos a decir yo lo tengo, es todo otro proceso. ¿Por cuál, dentro de lo que más o menos podemos imaginar nosotros, dentro de estas dimensiones que hablas, pasa una persona cuando recibe justamente este diagnóstico? Es muy similar a lo que se maneja en tanatología con las etapas del duelo. Primero viene la negación. En esto de, pues no puede ser así, no es cierto, o pensamos también en que los resultados a veces son falsos negativos o falsos positivos, y entonces para empezar, que tiene que ver con esta parte nuevamente de los recursos que yo tengo, ¿no? Sí, ok, tengo ahora este padecimiento, ¿cómo me voy a enfrentar a él? Y ahora sí, cuando lo vemos hacia afuera, por ejemplo, cuando no hemos tenido contacto directo con alguna persona que tiene el padecimiento, pues entonces lo tenemos como una negación, como bien dices, ¿no? Hay un sesgo del presente donde pues pensamos que no nos va a pasar a nosotros. Y en la medida que los contagios son más y más cercanos, empezamos a modificar una estructura de pensamiento, donde sí me puede llegar a suceder, y obviamente en el caso de que ya le toque a la persona de manera directa, pues sí, de primero es un choque de información, además pensando también en una sintomatología grave y resultados extremos. Como tal, pues me voy a morir, ¿no? Y esto tiene que ver también con el cuidado a la salud que desde antes y que durante el padecimiento se dé a la propia persona. Es reconocible para todas las personas que ven lo que es la página de DIF Morelia comprender que las dimensiones que tiene que pasar una persona dentro de este diagnóstico es primero aceptar una responsabilidad, que muchas veces queremos encontrar respuestas en toda esta parte cotidiana de dónde me contagié, ya ni siquiera el hecho del ya lo tengo, ¿no? Queremos buscar culpables que hace que la gente todavía siga siendo un poco a veces en su proceso, en la fase de negación, de pues es que porque a mí soy buena persona, entonces ¿por qué no a otra persona? Ya ves cómo es este debate que se da entre el hecho de que pues yo hago mi vida cotidiana lo más normal posible, y entonces descubro que pasamos por un enfrentamiento primero de yo no lo tengo. O sea, tengo los síntomas, voy notándolos. No pasa nada. Exacto, yo no lo tengo. El doctor está mal, ¿no? Luego todavía en cualquier lugar que estemos laborando te piden, oye, pues hazte la prueba y revisamos, ¿no? Y todavía teniendo la prueba, es que no sé de dónde me contagié. No, es que seguro fue en tal lado. Entonces, enfrenta todavía este reto de, ok, sí, pero ya lo tienes. Sí, justamente en esta estructura de pensamiento, lo que tratamos de hacer de manera inconsciente es
buscar una justificación de por qué, ¿no? Sobre todo cuando las personas se cuidan en extremo, que ahorita podríamos hablar también de este otro lado, pero sí, el negar esta parte y no creerlo por asumir en un primer momento la gravedad que puede tener esto, y es por eso que lo negamos. Sucede en términos psicológicos, y esto aplica para muchas otras cosas, que en la medida que yo me hago consciente de algún problema o de algún conflicto, ¿qué es lo que tengo? Pues lo tengo que enfrentar. Te digo, aplica para muchos casos. Entonces, en la medida si yo me asumo como una persona contagiada con COVID-19, pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ser responsable, tengo que, obviamente, acudir al médico, aislarme, tomar todas las medidas de prevención para las personas que están a mi alrededor. Y algo que lamentablemente por esta visión y esta negación y esta irresponsabilidad tal cual es no decirles a las personas con las que tuvimos contacto durante los últimos días que salimos positivos. Porque esto también es lo que ha aumentado mucho los casos. Lamentablemente las personas se han reservado a la información y entonces esto se sigue propagando. Entonces, también una recomendación a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo es seamos responsables. Si tenemos el virus, comentarlo con las personas con las que tuvimos contacto y obviamente aislarnos. Yo me traigo unas citas de lo que es la parte de la Organización Mundial de la Salud. Adelante. Ya sabes, hay que revisar, porque si no el tema luego se queda como plantado y muchas veces pareciera que nosotros lo estamos construyendo en aire, pero tiene mucho que ver con la experiencia sí. de cada uno en el ambiente. O sea, recuerden, por ejemplo, Oli está en la parte de psicóloga investigadora, así que estamos hablando de que esto hace una visión muy diferente a la que yo trabajo, que es algo muy importante y se nutre. Y bueno, yo buscando esta información, la Organización Mundial de la Salud menciona un parrafito, y ahorita te voy a mencionar además porque estás mencionando algo muy importante, que dice: cada vez más personas estamos cambiando radicalmente nuestra vida cotidiana. Y una de las características que menciona es no discrimine. Justamente este es con el tema de COVID. Sí. No discrimine. El miedo es una reacción normal en situaciones de incertidumbre, pero a veces este miedo se expresa de un modo que resulta hiriente para otras personas. Así es. Muchas veces se nos olvida que tal vez la persona está reconociendo ya por parte de un proceso de laboratorio que lo tiene. De por sí el dolor físico es muy diferente en cada persona, así que el umbral de dolor puede manifestarse tanto ligero, no ligero, fuerte, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que cuando una persona pasa por este tipo de situaciones, las personas, por muy profesionales que sean, invade el miedo y hay un control horrible, tanto que nos sale esa parte ignorante de nosotros, en donde lamentablemente estamos haciendo esta parte de, pues, ok, ¿no? Para allá. Ajá. Sí, exacto. Sí, La discriminación no pasa solamente porque el simple hecho de que alguien discrimine verbalmente a alguien, sino que no necesita decir nada para discriminar a alguien. ¿Cómo es este tema en este tipo de situación? Exactamente. Tiene que ver con este alejamiento, incluso, no solamente un alejamiento físico. Obviamente esto tiene que existir, la sana distancia. Estamos hablando de un alejamiento emocional. Y esa es la parte precisamente que está asociado al miedo. Y lo que sucede con esto, que cuando una persona tiene miedo y no tiene los suficientes recursos psicológicos para poder enfrentarlo de manera sana y adecuada, ¿qué es lo que va a hacer? Generalmente va a agredir. Es donde el trabajo del psicólogo entra muy de fondo. Cómo manejamos este miedo y cómo podemos eliminar estas conductas discriminatorias hacia las otras personas. Esto es muy importante también porque tendemos mucho a juzgar a las personas de, es que si te contagiaste es porque te fuiste al café, porque andabas de fiesta, y muchas veces no es así. Creo que tenemos que empezar a cambiar la mentalidad un poco también. Sí, ser responsables y decir, me contagié, lo comunico con las personas con las que tuve contacto, pero fuera de esto, ya tengo el padecimiento, ahora ¿qué me toca hacer? ¿No? Y de repente nosotros, es mucho de la cultura latinoamericana, queremos como indagar de dónde y por qué y todo. No porque esto
beneficie en un nivel cognitivo, en un nivel emocional, sino que estamos hablando de otros elementos que también están asociados con el miedo y esta respuesta poco funcional que estamos teniendo ante la presencia de algo desconocido. Finalmente esto es desconocido para la gran mayoría de las personas. No visible, porque justamente el hecho de no saber dónde se genera el contagio es como esta parte que nos reta a justamente hábitos que tienen que pasar por limpieza. Aquí como que dentro de lo que yo he notado, dentro de la experiencia, es que cualquier persona pasa por diferentes filtros ahora y les cuesta todavía manejar este hábito de limpieza que ya es decisivo en este momento, ¿no? O sea, es riesgoso aquella persona, bueno, con la palabra nueva, ¿no? Sanitizar. Ajá. Algo que no estaba en nuestro lenguaje y que creo hasta donde sé, no aparecía ni siquiera reconocido porque no existía la palabra tan compuesta para mencionarla. Ajá. Y que ahora resulta que ya la usamos de forma cotidiana. Así es. Entonces, demuestra el hábito de limpieza y demuestra que muchas veces la información y la sobreinformación de una persona que justamente aplica la discriminación es por el hecho de esta parte que yo menciono y me atrevo a decir ignorante de nosotros, porque nos dejamos llevar sin saber. Y eso, créanme, como esto es un destaque. Si algo me encanta de Morelia es que somos ciudadanos que somos tan multiculturales. Ajá. Que muchas veces esta convivencia nos demuestra a qué nivel podemos apoyar, orientar a una persona que realmente no está pasando por ello. O sea, el simple hecho de saber, ¿no? Por ejemplo, la gente de ranchería, que están tan aislados de la zona urbana y que de alguna manera esto les facilita que, bueno, no lo tengan tan fresco el tema y que pues llegan abiertamente, siguen las medidas y están involucrados, pero no traen algo que le llamamos como esta psicosis colectiva, este rollo, ¿no? Terrible. Eso tiene que ver con un punto muy importante que es con el acceso a la información. Y aclarar un punto, no toda la información que estamos recibiendo es información adecuada, es información oficial y obviamente, como bien lo mencionas, pues es información que viene de alguien que tiene una noción muy reducida acerca de lo que es la pandemia, ideas equivocadas también que están completamente fuera de lo real en términos biológicos, médicos y psicológicos, y entonces están recibiendo información de la comadre, de la amiga, y entonces yo hago lo que me dice mi comadre sin revisar la fuente. Es muy importante que si ustedes están revisando información de redes sociales, de cualquier medio, revisen de dónde viene la fuente, porque luego entonces lo que sucede es que pues estamos teniendo ideas erróneas y entonces empezamos a actuar de manera equivocada. Te pongo un ejemplo, la semana pasada un amigo publicó en Facebook que estaba muy molesto, muy enojado, le tocó llevar a su mamá a una cita al Seguro Social y me dice, estando en la sala de espera, obviamente están a distancia, había una señora junto a mí, yo la veía como un poco mal, pero pues dije, viene a consulta, no creo que tenga COVID porque si no, no vendría. Entra la señora a consulta y dice que a los 2-3 minutos sale la señora súper enojada, el médico súper enojado detrás de ella, llamando a todo el mundo, por favor vengan a sanitizar todo, la señora tiene COVID y la señora había ido al médico porque su comadre le dijo que tenía que ir al médico cada 2 días para darle seguimiento. Esto es información errónea, lo que tiene que hacer una persona con COVID es aislarse en su casa y seguir las recomendaciones médicas. Como latinoamericanos, como mexicanos muy en específico, tenemos esta idea muy arraigada que viene desde cuestiones, desde años y siglos de nadie me dice lo que tengo que hacer. En esta posición muy sobrevalorada del conocimiento o el dominio del conocimiento que pues muchas veces estamos equivocados. Entonces tenemos que empezar a modificar esta construcción del pensamiento donde, a ver, es que yo no lo sé todo, entonces guiarnos de verdad por todas las medidas médicas, por tomar todas las medidas sanitarias que van. No estamos actuando en exceso, estamos actuando con base en lo que tenemos que hacer y eso lo tenemos que tener claro. No es porque se me da la gana, no es como por molestar, porque mucha gente se molesta, ¿no? Cuando le pides que se sanitice, que no te salude, que use cubrebocas, que use la mascarilla y mucha gente se molesta, ¿no? Que tiene que ver también
con esta posición agresiva, pasivo-agresiva, de cómo reaccionan las personas ante una figura de autoridad o una figura de poder, y en este caso, por el momento, la figura de autoridad es el sistema de salud. Ahora, también es necesario tomar en cuenta que la salud se valora cuando se pierde, y muchas veces esto aterra a cualquier persona que reciba no solamente COVID, sino reciba cualquier otro diagnóstico, porque nos enfrentamos a una situación en la que no sabemos qué es lo que estamos teniendo. O sea, una cosa es que nos dicen qué diagnóstico es, y la otra es, pero yo estoy bien, ni siquiera sabía que esto estaba pasando en mi cuerpo, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que aprender a reaccionar. Ahora, una persona que recibe un diagnóstico COVID, en este preciso momento pasa por una serie, primero, de invasión de pensamientos, porque he visto tanto, he conocido tantas personas posiblemente que han fallecido. Y lamentablemente mi cabeza cosecha esta idea y dice, es que voy a morir, oye, voy a morir, es muy complicado. Ojo, la idea aquí es que cuando hay algo tan terrible dentro de mi cabeza, lo ideal, como dice, es la parte de estar aislados, pero la cabeza es maravillosa y termina aladrando cada una de las ideas erróneas que termina por hacer que nuestra presencia simplemente sea como vista de forma negativa por alguien que ya sabe nuestro diagnóstico y que puede costar mucho trabajo nivelar esta emoción, porque lo que estoy sintiendo es ansiedad. No vamos a hablar de depresión porque, bueno, la depresión, ya sabes, lleva un filtro, ¿no? Un momento. Sí. Pero sí llega a ser depresivo, o sea, un rasgo tal cual, porque estoy enfrentándome a aquello que no valoraba, que era la vida. Que bien lo mencionabas, la parte de la tanatología se maneja muy bien en esta área, pero cuando dedicamos tanto tiempo a no haber hecho cosas, siempre quisimos hacer, nos invade esa ansiedad y esa parte terrible de qué va a pasar si esto me sigue avanzando, si no hay un control, porque el rasgo del COVID es lo que es la parte de aire, ¿no? La parte de respirar. Y muchas veces cuando estás en esta situación, tú quieres respirar y es asfixiante. Entonces imagínate, dejar cosas inconclusas, pasar por una situación de respira, pues, espérate, si lo que no puedo es eso. Ajá, exactamente. O sea, y obviamente cuando estamos enfrentando una situación de estrés y ansiedad, la respiración se dificulta más. Entonces va una con otra. Cuando nosotros no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, simplemente esta sensación de respirar. A ver, yo no les quiero decir todavía, pero ¿qué acción tiene que ver con la parte psicológica? Tan solo el hecho de bloquear una parte, porque sabemos que existen personas asintomáticas, pero lo tienen, porque lo abrazamos, porque decimos que lo tengo. Entonces, ¿qué acción tan solo tiene de forma psicológica esta? A ver si tú puedes ayudarnos a entender un poco más esta sensación. O sea, ¿qué parte psicológica tiene el hecho de simplemente respirar? Cuando nosotros respiramos, lo que hacemos es oxigenar nuestro cerebro. Obviamente cuando nuestro cerebro produce hormonas, produce todo lo que es dopamina, serotonina, que nos ayudan a mantener estados de felicidad, estados de bienestar psicológico. Cuando nosotros estamos estresados, lo que sucede es que incluso nuestra circulación sanguínea va a modificarse. Entonces va a existir una mayor presión en diferentes áreas del cuerpo, ya sea en la cabeza, los brazos, y también luego por eso de repente nos duele el estómago cuando estamos ansiosos, por esta modificación que existe a nivel químico y neuroquímico. ¿Qué es lo que sucede con la respiración? Cuando nosotros comenzamos a hacer ejercicios de respiración guiados, no solamente respirar por respirar, sino que existe todo un proceso y una metodología, lo que hacemos con nuestro cuerpo es oxigenar nuestros pulmones y esto ayuda a regular nuestro torrente sanguíneo y que sube al cerebro. Cuando nuestro cerebro realmente está recibiendo las cantidades de oxígeno adecuadas, pues lo que hace es seguir con su producción normal de todas estas hormonas que nos ayudan a mantener un estado de bienestar psicológico adecuado. ¿Por qué creen de hecho que dentro del proceso COVID es muy importante la oxigenación, ¿no? Que aparece todo este control? Porque justamente es esta parte que está explicando Oli, donde nosotros tenemos que aprender a reconocer que hay más funciones que tiene nuestro cuerpo que es importante monitorear, que en ausencia de, pues es todo lo opuesto que mencionó ahorita Oli, ¿no? O sea, híjole, qué complicado es
tener que explicarle, porque todavía aquí en Morelia tenemos que reconocer que existen personas que todavía no logran comprender todos los términos médicos que se están dando. O sea, estamos en un punto de intervención donde, Oli, tú eres la doctora, ¿no? Pero no entiendo lo que me estás diciendo. En el momento lo estoy entendiendo, pero después es como, ¿qué me dijo? ¿No? Como familiar es como, espérate, ¿no? O sea, que esto se asocia con la angustia y hablamos aquí también de funcionamiento cognitivo. Cuando nuestro cerebro está estresado, otras funciones cognitivas como la memoria, la atención, la planificación se van a ver disminuidas y que tienen que ver también con toda esta regulación neuroquímica y el funcionamiento neurocognitivo que de manera regular tenemos, pero que cuando bajo cierto tipo de situaciones de estrés, de ansiedad y de todos los demás trastornos psicológicos, obviamente van a modificar estas funciones cognitivas. ¿Qué es lo que sucede? Si yo puedo escuchar al médico, a la psicóloga, le puedo entender en este momento, pero como mi cuerpo está guiando la atención hacia otra cosa, ¿qué es lo que hace? Lo que hace nuestro cerebro tan maravilloso es que busca reducir funciones de un lado porque de este lado estamos sobresaturados. Por eso es que tendemos a olvidar las cosas. Aplica también en otro tipo de situaciones. Cuando las personas, por ejemplo, que está asociado a, en estos casos también, estamos teniendo trastornos del sueño o estamos teniendo modificación en nuestro sueño, es decir, no dormimos las horas adecuadas, aunque dormamos no logramos descansar, hay una alteración. Esta alteración también a nivel neuroquímico, por ejemplo, cuando nosotros dormimos, lo que hace todo nuestro cuerpo es descansar y guiar energía, por así decirlo, a otras partes que necesitamos para el día siguiente ser funcionales. Por eso cuando no descansamos, pues estamos somnolientos, estamos irritables y que se asocia también con esta parte de no pongo atención porque realmente pues mi cerebro me está diciendo que ponga atención en el metabolismo, en la respiración, en la circulación, más que en funciones cognitivas de orden superior. Y es muy interesante también tener que aprender a reconocer que esta involucración tan solo física, en la que no tenemos un pensamiento que diga, bueno, ahora me voy a concentrar en esto, ¿no? Entonces, pues no, sabemos que existen personas que creo que se llaman multitasking. Ajá. O sea, sí, en actividades que puedo controlar, que puedo elegir, pero no en algo tan biológico que ya hace nuestro cuerpo, sino una necesidad de pensarlo como parte de algo que se tiene que hacer. Pero enfrentamos después una invasión de emociones que desestabiliza. ¿Dónde crees que está ese meollo después de todo lo que te acabas de comprobar de forma que la gente empieza a desestabilizarse cuando le dicen tienes este diagnóstico? Las personas que más se van a desestabilizar es aquellas personas que tienen menos recursos psicológicos. Okay. En todos los ámbitos. Las personas que generalmente tienden a ser ansiosas, a manejar de manera equivocada el estrés, obviamente se van a enfrentar a una situación de crisis mucho mayor. Las personas también que no poseen un recurso económico que les ayudará a mantener el medicamento, a hacer las visitas, por muchos recursos psicológicos que tengan, por mucho apoyo familiar que tengan, también va a haber modificación en esos sistemas del pensamiento, porque por muy bien que yo esté a nivel emocional, si no tengo dinero, pues me voy a enfrentar en una crisis. Entonces es algo multifactorial y que dependiendo de cada persona nos está afectando cada vez más o menos. Entonces, ¿cómo puede reaccionar una persona? Pues lo va a hacer de acuerdo a su historia y de acuerdo al presente y cómo lo está viviendo y a las experiencias también que ha tenido en torno al acercamiento con personas que hayan padecido, también el tipo de información o la sobreinformación que existe también acerca de los casos y todas las defunciones por COVID. Son elementos que se tienen que considerar. El punto crucial es que la persona que pasa por un diagnóstico con COVID es que entra en un debate entre lo que es vida y lo que es muerte. Un concepto tan distinto uno con otro, pero tan valorado uno con otro. Y te lo contextualizo de esta manera. Cuando nosotros nacemos, entramos a una fase sin saber a qué venimos. Sí. Pero sabemos perfectamente cómo queremos, ¿sí? O cómo nos imaginamos que puede ser la vida.
pero jamás queremos el acto de cómo morir. Ajá. Entonces, es una lucha constante de que a pesar de esta situación donde nosotros nos encontramos, yo no quiero morir en una pandemia. Nick no quiere morir en una pandemia porque nadie me va a poder acompañar a mis familiares, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y me aterra la idea de que estén solos y que gente que quiero y que estimo a mi alrededor no pueda asistir porque me pasa este tipo de situación. Ajá. Entonces imagino, pues ya no voy a estar ahí, pues ya va, ¿no? Ahora te damos terapia de aquí. Esto lo contextualizo porque en verdad dentro del consultorio se ve. Sí. Es un momento en el que la gente entra en la fase de jamás hubiera imaginado que el hecho de morir voy a volver a ser un número más dentro de una situación pandémica. Exacto. Nadie me va a poder acompañar y va a ser complicado porque entonces, hermano, ni el amante nos podemos divertir ni nos podemos decir cuídate mucho, adiós, no puedo despedirme porque todo mi contacto es médico. Justo hay un concepto para eso y se llama despersonalización. Okay. ¿Qué es la despersonalización? Justamente lo que acabas de decir. Pasamos de ser Nicanor, de ser Olivia, a un número, a una persona más contagiada. Exacto. Ese es el impacto que las personas están teniendo de, es que yo ya no importo como persona, importo como una estadística, importo en la medida que tengo o no tengo el recurso, me voy o no me voy a curar. Y esto es en lo que estamos trabajando mucho ahorita como psicólogos, esta parte de la despersonalización y que está asociado también con la discriminación. Dejamos de ver a la persona. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que te pase lo que te pase siempre vas a seguir siendo tú. ¿No? Y que gente ya no lo procesa, no lo Exactamente. digiere. Las experiencias obviamente te van a modificar, pero no vas a dejar de ser tú en esencia. Por eso hablamos los psicólogos de personalidad. En esencia sigues siendo la misma persona. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Esta despersonalización. Ah, no, es que ya no eres Nicanor, ahora eres una persona contagiada y eres un covidiano, ¿no? Ahora están utilizando también ese concepto, covidiano. Instituciones públicas, por ejemplo, eres un número de cama. Exactamente. No hablamos exactamente, ¿no? Es que al final no me voy a aprender el nombre y tengo que aprenderme. Sí, hay un protocolo de atención, Ajá. pero al final es, háblame de fulanito, no me puedes hablar de Luis porque pues está en la cama X, ¿no? Mejor háblame de la cama para saber qué. Para ubicarlo también espacialmente. Exacto. Ese uso de números o de nomenclaturas que utilizan en contextos hospitalarios tiene que ver también con una ubicación espacial. Tal vez yo no me acuerdo de tu nombre porque como médico se maneja mucha información, pero sí me acuerdo por todo el tiempo que yo ya tengo en un hospital, en un sanatorio, de tal gama, y esto se asocia de esa manera. Además también es una manera en cómo los médicos o todo el personal de salud se protege emocionalmente. En este apego poco distante, en esta también despersonalización, porque imagínate, o sea, yo tengo ahorita contacto con muchos médicos, estamos como Colegio de Psicólogos de Michoacán en un colectivo que se llama Michoacán Humanitario, donde participan instituciones públicas y privadas del municipio, de todos los municipios y de todo el estado, y ellos nos hablan de eso. Oye, es que yo no puedo manejar tanta información, o sea, imagínate, pongamos este ejemplo, hay una persona enferma en mi casa y yo me preocupo por ella porque tengo un apego emocional. Si como médicos o si como personal de salud, ya sean médicos, enfermeras, psicólogos, incluso trabajadores sociales que están ahí, yo me involucro emocionalmente con cada uno de ellos, pues el desgaste que vamos a tener va a ser impresionante. Tenemos que tener un equilibrio entre la distancia emocional y la despersonalización en este tipo de contextos, que finalmente es lo que al personal de salud le está haciendo funcional. Sí. Cuando hablamos de esta despersonalización, es que ya me tocó a mí, me toca ser un número más, tenemos que tener o asumir este otro rol que nos toca, y hablamos también de esta empatía, que sí, lamentablemente ahora en estas situaciones de pandemia pues pasamos a ser un número más, pero este número pues refleja una realidad y queremos negar también esta realidad y por tanto pues decimos no soy un número más. Tratando de modificar esta estructura del pensamiento que pues, nos lleva a la negación también.
Y ahí está la respuesta. Fíjense bien cómo es la parte que yo les mencionaba en la primera transmisión que hablábamos sobre COVID, sobre que el personal médico está haciendo su trabajo, se está agotando porque también son seres humanos, pero que pasan por un momento decisivo donde también ellos pueden contagiarse, donde dicen, bueno, yo te estaba atendiendo y terminé yo contagiado. O sea, significa que cualquier persona puede pasar por este proceso, ¿no? Y es algo que muchas veces no se contempla, que preferimos agredir a otro y que es parte de eso. Ahora, centrándonos un poco más a profundidad, así de rápido, sobre lo que es esta parte emocional, me gustaría que como ejemplo tocáramos a, no sé, Juan, ¿no? Típico nombre de aquí mexicano. Bueno, Juan llega a consultorio y te menciona que, bueno, pasó por la situación de COVID, pero, pues, no hay nada. Yo ya pasé, ahí no me vuelve a dar, ¿no? Así como que, bueno, es la idea de la situación. Ajá. Y entonces resulta que al final ya hay un sentido de superioridad, porque como yo ya pasé por eso, ya no me va a volver a dar, ¿no? Entonces, ¿cómo atendemos a Juan? Hay un punto muy importante y hay casos documentados. Te puedes volver a contagiar. ¿Por qué? Porque probablemente era lo que les decía al inicio, hay diferentes cepas de COVID. Y de acuerdo a cada organismo, a lo mejor a mí me pegó la cepa tipo A. Y digo, yo ya no me voy a contagiar, pero de repente me contacto con alguien que tiene la cepa tipo D. Y esa a mí no me ha contagiado. Me puedo contagiar de esa cepa o puedo contagiarme de la misma cepa que ya tuve por esta evolución que existe del virus. Eso es muy importante que lo sepan. Obviamente también cada organismo es diferente, interactúa diferente con el medio. Entonces, si yo lo padecí, me recuperé, pero tengo otro tipo de trastornos o otra sintomatología, por ejemplo, diabetes, hipertensión, y obviamente cuando se padece COVID, todavía no se ha documentado, es muy pronto para que puedan existir investigaciones longitudinales acerca del seguimiento de pacientes y de contagio, que se vuelva a dar un contagio en la misma persona, pero se está viendo que sí se están perdiendo funciones, que no nos damos cuenta porque no nos metemos, por ejemplo, a un resonador para evaluarnos el cerebro o no nos hacemos estudios torácicos, de respiración, no lo hacemos, no damos un seguimiento a nuestro cuerpo y tampoco sabemos cómo estábamos antes. Exacto. Entonces, si cada año nosotros no nos estamos checando, pues no sabemos si yo tenía una enfermedad antes. Y entonces no sabemos cómo esto va a ir evolucionando. Entonces, es un hecho que si tú padeciste COVID, te puedes volver a contagiar, para empezar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que trabajar con Juan es, sigue con las medidas de seguridad, porque finalmente tú te puedes seguir contagiando. A lo mejor ya no vas a contagiar a alguien más, porque ya no es así, pero tú sí lo puedes hacer, y hay casos documentados ya, donde incluso el segundo contagio ha sido lamentablemente mortal. A lo mejor el primero lo libraron, pero en esta variación, en esta mutación del virus, y de cómo interactuó con el organismo, y dado que no se supieron cuáles funciones fueron las que se dañaron, pues entonces el segundo contagio tiende a ser mucho más agresivo y más corto en duración, porque lamentablemente pues se pierde la vida de manera mucho más pronta y de manera más violenta hacia todo el organismo. Es momento de, no sé si por ahí existen algunos comentarios, están muy silenciosos el día de hoy. Creo que algo que debemos de recordar es que cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones como sociedad, la unidad es parte de algo que nos va a ayudar a salvarnos a todos. Por lo menos reducir el nivel de contagio va a ayudar bastante, así que recuerda utilizar el uso de gel antibacterial. Recuerda también utilizar lo que es tu cubrebocas a donde sea que vayas, exacto, y tu careta, porque es parte de. Así que, bueno, dentro de esta situación, bien lo menciona Oli sobre la parte de una cosa es COVID, más lo que traiga nuestro organismo, ¿sí? Antes o ahora,
pero al final es algo que va a ir complicando todo este tipo de situaciones, ¿no? Así. Situaciones que nos vamos a ir enfrentando como persona que tengo COVID, por ejemplo, y de alguna manera me enfrento no solamente a las relaciones interpersonales que han sido cada vez más complicadas por la forma discriminatoria de hacerme saber por cuál me estoy pasando, ¿no? La parte del aislamiento, primero en un grupo, y luego la parte de la segregación del mismo grupo por este tipo de situaciones, hace que, pues les comento, las personas que ya pasaron por un contagio, que ya la libraron, que están mucho mejor, pues existe la gente que los segrega, los hace a un lado, o lo que menos pueden es como conversar, ¿no? Y sabemos que pues la ignorancia también se contamina, también es compartida. Ajá. Y muchas veces, aunque nosotros no queramos nosotros simplemente reproducir una idea, se nos queda, está latente ahí algo. Y sé que son muy conscientes todos aquí en Morelia y que sé que se están cuidando, sin embargo, darle esta sobreinformación hacemos que nuestro patrón mental continúe reproduciendo algo que no necesitamos. ¿Vale? Sí. Bien, pues a ver, ya que no hay nada, dicen por ahí, de comentarios, sí me gustaría nada más ahorita recalcar dentro de tu recomendación, Oli, ¿qué puede hacer una persona que tiene el diagnóstico? ¿Cómo puede empezar en esta interacción con los otros? Número 1, antes de la interacción con nosotros, seguir las indicaciones médicas, por favor. Número 1, o sea, número 1, y si son 5 números, el 1 y el 5. De principio a fin, sigamos las indicaciones médicas. No consumir cosas que no están avaladas científicamente. No hacerle caso a la comadre en cuanto, por ejemplo, esta persona que salía cada 2 días a la visita con el médico y entonces pudo haber generado un contagiadero. No, o sea, seguir indicaciones médicas. Cuidar el espacio. Hay un protocolo, por si no lo saben, hay un protocolo para personas que padecen COVID dentro de casa. Cómo se debe aislar, cómo se debe utilizar el espacio, incluso sobre la comida, el manejo de los utensilios, la ropa. Hay un protocolo muy específico y se debe de seguir también para evitar dentro de la misma casa que otros miembros se contagien. Después de eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuidar nuestra alimentación. Sabemos que aquí en Morelia comemos súper rico, los mexicanos nos encanta toda la fritura. Hemos observado también que la sana alimentación nos ayuda a producir otro tipo de sustancias. Consumir muchas frutas, muchas verduras, consumir muchos líquidos, y esto créeme que sí tiene un impacto a nivel emocional, porque como les decía, el cerebro es lo que regula todas estas sustancias neuroquímicas y nos ayuda a mantenernos más sanos. Alimentación, ejercicio en la medida de lo posible siguiendo las indicaciones médicas. Aunque no estemos padeciendo COVID, si estamos en este aislamiento, se sugiere, una gran recomendación es tener de manera diaria una rutina de ejercicios que nos ayuda a mantenernos pues despiertos, con energía y a regular también nuestras emociones. El mantenernos enfocados en algo nos ayuda a mucho a regular nuestra conducta y nuestras emociones. Emocionalmente, ¿qué es lo que podemos hacer? Hablar con las personas que tenemos cerca, crear una red de apoyo. Si de plano, eso es muy importante, no podemos tener esta red de apoyo dentro de casa por múltiples factores, ya sea porque también ellos están estresados, porque no saben qué hacer, porque se vive violencia también dentro de las casas, y esto es un tema que se tiene que tocar también en algún momento. ¿Qué es lo que podemos hacer? Buscar ayuda profesional a través de un psicólogo. Hay muchas instituciones, hay muchos profesionales de la salud que están brindando un servicio y que en cualquier momento la persona puede comunicarse y recibir una guía, una orientación simplemente para poder desahogarse, que a veces es lo que hace falta mucho también. Hablarlo, comunicarnos con las personas y no saturarnos de información, porque entonces luego entra en juego también esta despersonalización o esta sobresaturación de me va a pasar a mí, me va a pasar a mí, y entonces que empezamos a crear estas ideas irracionales que podemos trabajar también muy bien en terapia. Momento de comercial para todas aquellas personas que cuentan con mayores a 60 años. Recuerden por ahí que estamos ayudando, apoyando en lo que es el registro de vacunación
contra el COVID. De 9 a 1 de la tarde vas a poder hacer tu trámite solamente con el uso de tu CURP en el Centro de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo. Comunícate al 443-326-8344, así como en el Centro para la Cultura de la Discapacidad 443-334-0555, lo que es instancia diurna del adulto mayor 443-321-2288. Recuerda solamente tener a la mano tu CURP, con esto vamos a poder apoyarte en la vacunación en contra del COVID. Muchísimas gracias, Oli, por acompañarnos y darnos esta opinión, que yo estoy seguro que a todas las personas a las que les ha llegado esta opinión les va a ayudar bastante a contemplar y a seguir cuidándose. Recuerden, quédense en casa, y lo más interesante es que tú y yo, Oli, hacemos lo que es DIF Morelia. Muchísimas gracias y nos estamos viendo y escuchando la siguiente semana. Hasta luego. Muchas gracias.